Voy a comenzar indicándoles cómo vamos a estar trabajando en este tercer bimestre. Bien, ¿se logra ver ahí, chicos? Sí, Ahora, profe. bueno, estamos trabajando en la semana del 30 de mayo al 3 de junio. Lo más que miramos en esta semana es qué es una función. El día de hoy por la mañana yo les compartí un PDF, tenían 12 hojitas. ¿Alguien lo pudo imprimir? Bueno, ese PDF lo puede imprimir, lo puede tener ahí como material de referencia, porque realmente es eso. Es un material de referencia. ¿Qué es el material de referencia? Donde usted puede consultar el tema que estamos viendo en clase. Yo tomo algo pequeño de ese documento, explico en clase, y sobre ese documento hay algunos ejercicios acá. Hay como 100 ejercicios. Pero esos 100 ejercicios solo van a resolver los que yo les indique. Los ejercicios seleccionados. ¿Sí? Bueno, cada semana tenemos una hoja de trabajo, o sea, cada viernes, como siempre lo tenemos, y cada semana hay tarea, ¿verdad? El día de hoy llevan tarea y esa tarea la entregan este viernes. Siempre es así. Quiero indicarles, no sé si los demás compañeros ya les indicaron, pero este bimestre es el doble en cuanto a tiempo a comparación del bimestre anterior. No, el bimestre anterior fue más difícil. Ok. ¿Cuántas semanas efectivas de clase tuvimos el bimestre pasado? 5. Este bimestre tenemos 10 semanas. Este bimestre es el doble en cuanto a tiempo a comparación del bimestre anterior. En total tenemos 13 semanas, pero tenemos una semana de vacaciones, una semana de laboratorios y una semana de examen. Acá tenemos la primera semana en la que estamos, la segunda semana que miramos gráficas de funciones, la tercera semana que miramos información a partir de una gráfica, la cuarta semana son vacaciones de medio año. Las vacaciones de medio año están programadas del 20 al 24 de junio. Luego, regresamos el lunes 27, del 27 al 1 de 27 de junio al 1 de julio. Miramos rapidez de cambio de una función, luego transformaciones de funciones, combinaciones de funciones, funciones 1 a 1 y sus inversas. Por último, vamos a tener una semana de modelado con funciones y funciones y modelos cuadráticos en la semana del 1 al 5 de agosto. Luego tenemos el laboratorio. ¿Y qué temas vienen en el laboratorio? ¿Qué temas vienen en el laboratorio? Todo el bimestre. Luego tenemos la semana de repaso y tenemos el examen. ¿Qué temas vienen para el examen? Entonces, no quiero que me vayan a decir en el laboratorio, profe, ¿qué viene para el laboratorio? Porque desde hoy, que es el primer día de clase, les estoy diciendo que vienen todos los temas del bimestre. Son poquitos, solamente son 10 clases. Solo 10 clases. Digamos, si el primer semestre es clase y el segundo probablemente también, y ahora tengo que ganar la prueba de otra. Sí, tiene que ganar. Pues si pierdo. Pierde. No, pero. Pierde, se va a recuperación, sí. Recuperación. No se gradúa. Se va a recuperación, no se gradúa. O sea, que no sales en la foto con tu acta. Sí. Y ahora que no. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda con esto, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Sí, Walter. Esta planificación yo se las puedo, chicos, esta planificación yo se las puedo compartir al grupo de WhatsApp para que la descargue. Puede imprimirlo y tenerlo de esta manera en hojas individuales, o puede imprimirlo y pegarlo, hacerlo una sola hoja. Obviamente aquí recorté y pegué, ¿verdad? Para que lo tengan más ordenado. ¿Está muy bien? Las 10 semanas, sí. Es una de cuarto biológicas, quinto biológicas. El de ustedes es el último.
Ah, el de ustedes es el último, el más pequeño. El de ustedes es el más pequeño. Bueno, voy a compartir mi pantalla y comenzamos con la clase de hoy. En el PDF que les compartí, ¿me permiten? Solo voy a cambiar de router. ¿Se puede ver el láser, Derek? Sí, profe. Bueno, vamos a comenzar. Esta es la primera hoja del PDF que les compartí. ¿Qué dice? ¿Qué es una función? El día de hoy es parte teórica y parte práctica sobre funciones. Nos dice, en esta sección exploramos la idea de una función y a continuación damos la definición de una función. Antes de definir qué es una función, tengamos una idea de qué es lo que se trata. Comenzamos con funciones a nuestro alrededor. Alonso, ¿podés leernos el primer párrafo, por favor? No, esto lo puede descargar y lo puede imprimir. En casi todos los fenómenos físicos observamos que una cantidad depende de otra. Ok. ¿Qué dice ahí? Que una cantidad depende de otra. Estamos hablando de dos cantidades. Una depende de la otra. Eso significa que hay una dependiente y una independiente. ¿Estamos bien? Continúe, Eduardo. Pero mira, Ajá, Por ejemplo, la estatura de una persona depende de su edad. aquí está. ¿La estatura depende de qué? De la edad. Vamos con el siguiente. La temperatura depende de la fecha. Muy bien. ¿Y cuál es el otro? El costo de enviar un paquete por correo depende de su cuerpo. Muy bien. Estamos hablando de una cantidad que depende de la otra. Y nos dice, vea la figura número 1. Acá está la figura. El primer ejemplo que nos daban era que la estatura de una persona depende de la edad que tiene. Esta gráfica es para una persona desde sus 0 años hasta sus 25 años. Es la misma persona. A los 5 años, esta persona tenía una estatura de 4 pies. A los 10 años, esta persona tenía una estatura de 4.5 pies. A los 20 años, esa persona, ¿cuánto medía? 6 pies. Entonces, esa persona, al tener cierta edad, iba teniendo, obviamente, cierta estatura. Entonces, ahí estamos viendo una dependencia. La estatura depende de la edad que tiene la persona. ¿Sí? Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Será que una persona de 10 años puede tener 2 estaturas? No, ¿verdad? Solamente hay una estatura. Eso significa que por cada valor de entrada hay una única salida. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, el siguiente era la temperatura depende de la fecha. Entonces, acá tenemos la gráfica de la temperatura más alta diaria registrada en la ciudad de Colombia para mayo del 2010. Entonces, aquí están los días desde 0 hasta los 30 y algo de días. ¿Sí? 30 de mayo, 31 de mayo, así sucesivamente. Y acá tenemos en el eje Y la temperatura en grados Fahrenheit. Entonces, observamos, para el 10 de mayo
del 2010, la temperatura más alta fue un poquito arriba de los 50 grados Fahrenheit y así sucesivamente. La temperatura fue bastante elevada entre el día 21 en adelante. Observamos que es la parte más alta de la gráfica, pero a lo que voy es, la temperatura del ambiente depende de la fecha en la que estamos. Si estamos a principios del año, a finales del año, pues la temperatura es más fresca, pues más frío. Si estamos en verano o en otoño, pues la temperatura es más elevada, o sea, hay más calor. La temperatura del ambiente depende de la fecha en la que estemos. Hay dos cantidades, la fecha y la temperatura. Hay una dependencia ahí. ¿Hay alguna duda con esto? Bueno, el tercer ejemplo era el costo de enviar un paquete por correo depende de su peso. Ok, ¿alguien de acá ha pedido algo por algún courier? ¿En Amazon o algo? ¿No? ¿O a alguien que le hayan mandado una caja de Estados Unidos? Bueno, cuando le mandan una caja de Estados Unidos hacia Guatemala, mientras más grande es la caja y mientras más peso tenga la caja, más van a cobrar. Entonces, el costo de envío depende del peso. ¿Estamos bien? Hay otra dependencia acá. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Qué depende de qué? El costo depende del peso. El peso es independiente, el peso no depende de nada, pero el costo sí. El costo sí depende del peso que tiene. ¿Estamos bien? Entonces, acá lo podemos observar. W, ¿cómo se dice peso en inglés? Weight. Ok, analicen la tabla y ahorita les pregunto. Bueno, W es peso, ¿verdad? Peso en onzas. Entre 0 onzas y 1 onza, ¿cuánto va a pagar de envío? 1.22 dólares. Si la caja pesa entre 5 y 6 onzas, ¿cuánto va a pagar? 2 dólares con 7 centavos. Así sucesivamente. Entonces, hay una cantidad que depende de la otra. Estamos comprendiendo la idea de dependencia. Muy bien. Entonces, por aquí lo tenemos. Usamos el término función para describir esta dependencia de una cantidad con respecto a otra. Esto es, decimos lo siguiente, la estatura depende de la edad. Entonces, la estatura es una función de la edad, ¿ya? La temperatura depende de la fecha. Entonces, la temperatura es una función de la fecha, ¿ya? El costo de enviar un paquete por correo depende de su peso. Entonces, el costo de enviar un paquete por correo es función de su peso. ¿Hay alguna duda con eso, chicos? Derek, ¿está todo claro? Sí, profe. Bueno, vamos entonces con la definición de función. ¿Alguien me puede leer la definición de función, por favor? Marta, Daisy, ¿me cuál es tu nombre? Daniel, Daniela. Daniela, ¿puedes leerme la definición de función, por favor? una función es una regla que asigna a cada elemento X. de un conjunto A, exactamente un elemento llamado De X, F de X. F de X de un conjunto B. Ok, pregunto, séanme sinceros, 100% sinceros. ¿Comprendieron lo que leyeron? No, nadie lo comprendió. Sabía que no lo iban a comprender, entonces lo voy a traducir a mis palabras. Nos están hablando ahí de dos conjuntos, un conjunto A y un conjunto B. Llamémosle el conjunto de las entradas y el conjunto de las salidas. Ok, supongamos que A es el conjunto de las entradas y B es el conjunto de las salidas. En las entradas, díganme números. Díganme 3 números. 50, 60, 80.
Y en la B, dígame otros tres números. 40, 20, 34. 24. Ok. Entonces, cuando ingresa el número 50, la salida es 40. Cuando ingresa 60, la salida es 20. Cuando ingresa 80, la salida es 20. Ok, la función o la regla le llamamos f. F es un nombre. Una función es una máquina que es como una máquina. Le podemos colocar cualquier nombre. F, G, H, A, B, C, D. La letra que ustedes quieran, ese va a ser el nombre de la función. Es solo un nombre. Entonces, si ingresamos X, vamos a obtener como salida la función evaluada en X, ¿verdad? ¿Por qué? La función se llama f y va a estar siendo evaluada en esta entrada. Yo no puedo decir, supongan que X es fresas, y la función es una máquina, es una licuadora. Entonces, si le ingresamos fresas a la licuadora, ¿será que vamos a obtener licuado de banano? No, ¿verdad? Vamos a obtener ¿qué cosa? Licuado de fresas. Entonces, la función, las salidas que va a tener la función van a depender de las entradas. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, eso es lo que, así es como se define una función. Vean, por cada elemento X de este conjunto A, hay un único elemento llamado f de X del conjunto B. Ahora sí comprendemos la definición de función, que por cada elemento de entrada hay un único elemento de salida, pero solo uno. ¿Por qué? Acá nos dice, voy a leerlo nuevamente. Una función f es la regla que asigna a cada elemento X del conjunto, o sea, el conjunto de las entradas. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Exactamente un solo elemento, solo uno, llamado f de X. ¿Cómo se llaman las salidas? F de X, ¿verdad? ¿De qué? Del conjunto de las salidas, el conjunto B. Estamos bien ahora con la definición, ya lo logramos comprender. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si lo comprendemos. ¿Cuántas salidas tenemos que tener por cada entrada? Solo una. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Esto es una función? ¿Por qué no? ¿Cuántas salidas tiene el número 1? No, le vamos a llamar G. La función se llama G. Al ingresar el número 1, la salida fue 4. Al ingresar el número 2, la salida fue 5. Al ingresar 3, la salida fue 6. Entonces, por cada elemento de entrada hay una sola salida, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿es o no es una función? Sí, es una función. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo digo... ¿Esto es una función? No. ¿Por qué no? Porque tiene una salida. Correcto. Por cada valor de entrada hay una única salida. Y observe, el número 1, ¿cuántas salidas tiene? 2. Tiene 2. Entonces, ¿es o no es una función? No. No lo es. Muy bien. Ok, hagamos otro. ¿Este es o no es una función? Sí, ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Él dice que sí. ¿Quién dice que igual te dice que sí? ¿Quién dice que no? Bien, no. Ah, tú dijiste que no. Solo Alonso dice que sí. Derek, ¿qué decís? ¿Es o no es una función? Sí, sí es, profe. ¿Por qué es una función, Alonso? Porque las dos entradas tienen solo una salida. Ahí está. ¿Cuántas salidas tiene el número 1? Solo una y es 4. ¿Cuántas salidas tiene el número 2? Solo una y es 8. ¿Cuántas salidas tiene el número 3? Solo una y es 8. Entonces, una función es la regla que a cada elemento de entrada le asigna solo una
de salida. Comprendemos ahora la definición de la función. ¿Está claro? ¿Seguros? Va. Ojalá. Ok. Este está en el PDF. Se los voy a escribir por acá. Vean. Anteriormente estábamos diciendo que el conjunto A, que el conjunto B, que el conjunto de las entradas y las salidas, pero las entradas tienen un nombre en específico y se le llama dominio. ¿Cómo se le llama el conjunto de las entradas? Dominio. El dominio es el conjunto de todos los valores de la variable independiente. ¿Las entradas dependen de algo? No, ¿verdad? Pero las salidas, ¿de qué dependen? Correcto. Yo por eso les decía, la función es como un diagrama de máquina. Es una licuadora. La salida del licuado de fresa depende de qué, porque ingresó fresas a la licuadora, ¿verdad? Ok. El conjunto de las salidas se conoce como rango. Pero dependiendo de la referencia bibliográfica que tengamos, sea del autor o del libro que estemos usando, el rango puede tener otros nombres. Algunos autores al rango le llaman contradominio. Entonces se los voy a escribir por acá también. ¿Cuál es otro nombre para llamarle al rango? Contradominio. Otro nombre para llamarle al rango es imagen. Otro nombre que utilizan es recorrido. Rango, contradominio, imagen y recorrido es exactamente lo mismo. ¿Hay alguna duda con esto? ¿Está todo claro? Ok. El conjunto A, que es el dominio, es el conjunto de las entradas y le llamamos variable ¿de qué tipo? ¿Independiente o dependiente? Excelente. Entonces el conjunto A, el conjunto del dominio, son los valores o la variable independiente. Y el conjunto B tendría los valores de la variable. Si este es el independiente, este es el dependiente. Entonces acá tenemos la variable dependiente. Como no imprimieron la hoja, no sé si quieren copiar esa imagen. Háganlo. Sí, pero no tiene lo que estoy escribiendo. Escríbanlo, por favor. La variable independiente siempre va a ser la primera. O sea, la A. Ajá, pero no puede cambiar eso. No. No, nunca. Siempre el valor de dominio, el valor de las entradas siempre va a ser independiente. Y las salidas siempre van a ser las dependientes. ¿Ok? Si cambia un poco a colgarnos un único con B, ¿Cómo? si ponemos A y B, Al revés. ajá, la A, No. el No. único, Siempre el primero es el dominio, las variables independientes y luego las variables dependientes. El rango. Oye, ¿sabes qué significa? Nombre. F, G, H. Es La solo un F nombre. que tiene la línea. Ajá, es solo que esa relación se llama F. La función F. Le puedes poner G, H, nombre que sea. Ajá.
¿Puedo continuar? Ok, les decía, una función es como una máquina. La máquina es f. Ingresan la entrada x y obtienen la salida que es la función, o sea, la máquina evaluada en x. ¿Estamos bien hasta acá? Por ejemplo, si esto fuera la licuadora y esto fueran las fresas, vamos a obtener el licuado de fresas. ¿Se comprende? O sea, vamos a obtener la función evaluada en las entradas. ¿De acuerdo? Bueno, veamos entonces el primer ejemplo. El primer ejemplo es algo teórico y el inciso B es práctico nada más. El inciso C no lo vamos a realizar, el inciso D sí. El ejemplo 1 dice análisis de una función. Una función f. ¿Cómo se llama la función? F. Está definida por la fórmula. F de x. ¿Cuál es la variable de entrada? La variable independiente. ¿Cuál es? Es x. ¿Cuál es la variable independiente? X. Entonces, f de x es igual a x al cuadrado más 4. ¿Cuál es la salida que estamos teniendo? X al cuadrado más 4. Entonces, inciso A. Exprese verbalmente cómo actúa la función f sobre la entrada x para producir la salida f de x. Ingresamos x a la máquina y ¿qué obtuvimos? X al cuadrado más 4. El inciso A dice que expresemos de manera verbal. ¿Qué está haciendo la función? Está elevando al cuadrado y luego le está sumando 4. ¿Está muy bien? ¿Ya? Entonces, por acá tenemos la solución. La fórmula nos dice que f primero eleva al cuadrado la entrada x y luego suma 4 al resultado. Por lo tanto, f es la función elevar al cuadrado, luego sumar 4. Repito, eleva la entrada al cuadrado y luego le suma 4. ¿Hay alguna duda hasta acá? Ahí estamos expresando verbalmente la función. ¿Qué dice el inciso B? Evalúe f de 3, f de menos 2 y f de raíz de 5. En lugar de la x, ¿qué valor tiene la x para el primero? 3. ¿Qué valor tiene la x para el segundo? 2. Menos 2. ¿Qué valor tiene la x para el tercero? Raíz de 5. Ok. Entonces, voy a resolver el inciso B por acá. Esto sí lo puede copiar. Copie la función. Copiamos eso, por favor. ¿Cómo se evalúan las funciones? Qué malos son ustedes. Nuestra mamá tiene los gatos y los gatos y ¿Sabían que estoy grabando? Ahí va a aparecer en el video. video que nunca va a ver. Yo lo tengo así con la campaña. Los miran los de diseño, ellos se los miran. Yo también, profe. Ah, también. También los miras. Sí, ¿sabes para qué lo vi? Para aprender estas cosas. Veis de escenas y cosas. Es solo para eso. Va. ¿Qué se hace? Lo primero que vamos a hacer es evaluar en qué. ¿En qué? En 3. Entonces, f de x, en lugar de la x, voy a dejar un espacio.
f de x es igual a x al cuadrado más 4. En lugar de la x, dejé el espacio porque voy a escribir ¿qué número? 3. Entonces sería f de 3 es igual a 3 al cuadrado más 4. Entonces, ¿cuánto vale f de 3? Resolvámoslo. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. 3 por 3 es 9. Ok, 9 más 4. ¿Cuánto es 9 más 4? 13. Entonces, ¿cuánto vale f de 3? 13. Correcto. ¿Qué significa? Cuando en la entrada es 3, la salida es 13. ¿Hay alguna duda con esto? Ok, ahora, ¿cuál va a ser la entrada para la función? Una duda, profe. Decime. Porque puso el 3. O sea, el primer 3 ya sé que es porque está el 3, ajá, pero Ajá, el dice f de x es igual a x al cuadrado más 4. En lugar de la x, dejé un espacio entre paréntesis. ¿Para qué? Para escribir el valor. sí. ¿Y el otro? ¿Qué ¿El otro? 3? Es el mismo, la x. Ah, o sea que solo lo copió. Ajá. Ahora, vamos a escribir nuevamente, pero sin la x, ¿verdad? f de x es igual a x al cuadrado más 4. Pero ¿cuánto vale la x ahora? ¿Cuánto vale la x ahora? 2, menos 2. Menos 2. Entonces sería f de menos 2 es igual a menos 2 al cuadrado más 4. ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? 4 menos 4. Es 4 positivo, porque menos por menos es más. De otra manera, todo número elevado a una potencia par, 2 es par, ¿verdad? Es positivo. Es 4 positivo, ¿verdad? Y falta menos 4. No, es que tenés que escribirlo entre paréntesis. Menos 2 al cuadrado es 4. Ah, sí. No, yo les puedo decir x al cubo más 10x. O sea, la fórmula que yo les dé. En este caso, la fórmula pues era x al cuadrado más 4. Ok, menos 2 al cuadrado es 4. ¿Cuánto es 4 más 4? 8 Entonces, f de menos 2 es igual a... menos menos 2. f de menos 2 es igual a 8. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el valor de x? Raíz de 5. Raíz de 5. Entonces, volvemos a copiar la función original, pero en lugar de la x voy a escribir Raíz de 5. correcto. Entonces sería f de x es igual a x al cuadrado más 4. ¿Cuánto vale la x? Raíz de 5. Muy bien, entonces digo, f de la raíz de 5 es igual a ¿qué sucede? Raíz y cuadrado se cancela, ¿verdad? Solo queda 5. ¿Cuánto es 5 más 4? 9. Entonces, ¿cuánto vale f de raíz de 5? ¿Cuánto vale f de raíz de 5? 9. ¿Hay alguna duda con la evaluación de funciones? Derek, ¿está todo claro? Medio, profe. Sí. Bueno, les doy tiempo para que lo terminen de copiar y sigo explicando los incisos del análisis de esta función. El PDF que les envié tiene 12 páginas. Esas 12 páginas solo es para la clase de hoy. Obviamente no miramos las 12 páginas en el día, ¿verdad? Es para que usted consulte. Por eso les decía al inicio de la reunión. Es un... Profe, pero en la otra clase lo vamos a seguir viendo. No, en la otra clase es otro PDF. Eso les queda Bueno. como referencia. Es que ahí si te das cuenta, ahí las últimas 3 páginas tienen como 100 ejercicios. Pero de esos 100 ejercicios solo van a ser como 5 o 6, nada más los que yo les indique. El resto ustedes pueden practicar para, con los números impares, con los ejercicios impares para el examen. ¿Por qué?
Yo esos folletos los estoy sacando del libro Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, del autor James Stewart, la sexta edición. Este libro, al final del libro, están resueltos, bueno, están las respuestas de los ejercicios impares. Entonces, ustedes pueden estar practicando porque yo de ahí voy a estar sacando las hojas de trabajo. Puede ser de que alguno de esos ejercicios que estén ahí se llama Precálculo, Matemáticas para el Cálculo, del autor James Stewart, la sexta edición. James Stewart. Para que le dieran algo, ¿cómo se lo va a dar? La raíz y el cuadrado se cancela, pero vení. Tal cual está ahí. Pero aquí le dio 5. Ajá, más 4. Ahí está. Bueno. Bueno. Aquí nos dice, encuentra el dominio y el rango. Esto yo les voy a compartir un código QR para que puedan ver la parte del dominio. Acá tenemos, porque esto no lo tenemos acá, el inciso D que nos dice trace un diagrama de máquina para F. El diagrama de máquina, como era elevar al cuadrado y sumar 4, ¿verdad? El diagrama de máquina lo tenemos por acá. Miren, la entrada es X. La salida fue X al cuadrado más 4. Entonces, ¿qué hace la máquina? Eleva al cuadrado y suma 4. Cuando evaluamos con el número 3, ¿cuál fue la salida? 13. ¿Por qué? Porque eleva al cuadrado y le suma 4. 3 al cuadrado es 9, más 4 es 13. Cuando evaluamos el número menos 2, la salida fue 8. Cuando evaluamos la raíz de 5, el resultado fue 9 y así sucesivamente. Este es el diagrama de máquina para esta función. ¿Hay alguna duda con esto? No, eso está en el PDF. Bueno, nos toca ya casi el último tema, que es evaluación de funciones. Esto también está en el PDF, pero lo voy a resolver. Quiero que lo copien. Voy a pegarlo por acá. Lo copiamos, por favor. Estamos bien ahí, chicos. ¿Terminaron de copiarlo, chicos? ¿Ya? Entonces, en este ejemplo 2, dice que la función se llama ¿qué? F. Y la variable independiente, la variable de entrada es X. Esto se lee como F de X. ¿Sí? La función es
3x al cuadrado más x menos 5. O sea, esta es la fórmula. Esa es la fórmula que vamos a estar utilizando. Hay 4 incisos. ¿Cuál es el valor de x para el inciso A? Menos 2. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? El inciso A sería, copiamos la función original. Esta es la función original, pero en lugar de la x dejamos un espacio. F de x es igual a 3x al cuadrado más x menos 5. ¿Cuánto vale x? Entonces escribimos menos 2 y menos 2. F de menos 2 es igual a ¿qué? 3, primero resolvemos la potencia, ¿verdad? ¿Cuánto es menos 2 al cuadrado? Repito, ¿cuánto es menos 2 al cuadrado? Ustedes lo acabamos de hacer. 4. ¿Cuánto es más por menos? Más por menos 2. Menos 2, ¿verdad? Menos 5. Ok. Ahora hay que multiplicar. ¿Cuánto es 3 por 4? 3 por 4. Por 4. 12. 12 menos 2 menos 5. Ok. ¿Cuánto es 12 menos 2? 10. ¿Y 10 menos 5? Entonces, f de menos 2 es igual a... ¿A cuánto? A 5. ¿Hay alguna duda con esto? Ajá. Bien la respondo, decime. Pero sí la respondo. Regularmente atiendo la pregunta cuando termino de explicar. Es que cuando pauso la explicación, respondo, de ahí regresa la explicación, los dejo más perdidos. Entonces termino de explicar, me tardo ¿qué? Un minuto y luego respondo dudas. ¿Alguien tiene alguna duda con el inciso A? No. Vamos con el inciso B. El inciso B dice, ¿cuál es el valor de X? 0. Entonces, ¿qué se hace? Se copia la función original, pero en lugar de la X dejamos un espacio. Entonces voy. F de X es igual a 3X al cuadrado más X menos 5. ¿Cuánto vale X? 0. F de 0 es igual a 3,0 cuadrado más 0 menos 5. Ok. F de 0. ¿Cuánto es 0 al cuadrado? 0 por 0. ¿Cuánto es 3 por 0? ¿Cuánto es 0 más 0? ¿Cuánto es 0 menos 5? 0 menos 5. Menos 5. Entonces, ¿a cuánto equivale f de 0? A menos 5. ¿Hay alguna duda? ¿No? Bien, vamos con el C. Copiamos la función original. F de X es igual a 3X al cuadrado más X menos 5. ¿Cuál es el valor de X para el inciso C? 4. F de 4 es igual a 3 por 4 al cuadrado más 4 menos 5. Entonces sería F de 4 es igual a... ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Resolvemos primero la potencia, ¿verdad? 4 por 4, 16. Más 4 menos 5, ok. F de 4. ¿Cuánto es 3 por 16? 48. Más 4 menos 5. ¿Cuánto es 48 más 4 menos 5? A menos 5. 47. Entonces F de 4 equivale a... ¿Hay alguna duda con esto? ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Ok? Nos hace falta el inciso D, ¿verdad? Entonces sería f de x es igual a 3x al cuadrado más x menos 5. F de x
es igual a 3x al cuadrado más x menos 5. ¿Cuál es el valor de x para el inciso D? ¿Cuál es el valor de x para el inciso? Un medio. Entonces escribo f de un medio es igual a 3 por un medio al cuadrado más un medio menos 5. F de un medio es igual a ¿qué? Resolvemos primero la potencia. Copiamos el 3. ¿Cuánto es un medio al cuadrado? 1 partido 2. Ahí está el partido. Es una fracción. Un cuadrito partido otro cuadrito. Un medio al cuadrado. Obviamente es un medio entre paréntesis, ¿verdad? ¿Cuánto? Un cuarto. Ok. Más un medio menos 5. Decimos, f de un medio es igual a ¿qué? ¿Cuánto es 3 por un cuarto? 3 por 1, 3, ¿verdad? 3 cuartos. 3 cuartos más un medio menos 5. Podemos usar la calculadora. ¿Cuánto es 3 cuartos más un medio menos 5? ¿Cuánto les devuelve? 3 cuartos más un medio menos 5. ¿Ando? Estás escribiendo mal. Tres cuartos más un medio menos 5. Tal y como está ahí. 3 cuartos más un medio menos 5. Quiero ver sus calculadoras. Menos 15 cuartos. Quiero ver sus calculadoras. Quiero ver tu calculadora. Bueno, ahí tienes que usar paréntesis y la tuya. Ok. Por ahí lo dijo Anderson. Menos 15 cuartos. Entonces, ¿cuánto vale f de un medio? Menos 15 cuartos. Muy bien. Este PDF yo se los voy a compartir y les traje un video. Este QR, como el PDF se los voy a compartir, lo pueden imprimir. Ese QR lo puede escanear y les va a dar un video donde está el tema del dominio, la parte conceptual y algunos ejercicios así sencillos sobre el dominio. Anote qué ejercicios son los que va a trabajar. Tarea. Tarea. Ejercicio 9. 13. 17. 43. 19. 47 y 51. 47 y 51. Acá en el PDF, como son 12 páginas, ustedes tienen algo de texto. Eso lo pueden estudiar. Sí. Eso lo pueden estudiar porque en este viernes ya tenemos la primera hoja de trabajo. Así es. ¿Cómo va a estar distribuida la zona? Ya les dije. Son 10 hojas de trabajo en este bimestre. A 2 puntos cada una son 20. Son 10 tareas semanales. Son de semanas, ¿verdad? Una tarea semanal. Son a 2 puntos, ya son otros 20. Ya llevamos 40 puntos. Una tarea por semana. Entonces ya, y una hoja por semana. Entonces, 2 puntos. Entonces ahí ya llevamos 40 puntos. Los otros 10 puntos de zona, preste atención, los otros 10 puntos de zona los van a obtener con un proyecto de ciencias. ¿Ya les comentaron sobre el proyecto de ciencias? Ok, el proyecto de ciencias se va a llevar a cabo en la semana de repaso. En mi clase yo le voy a dar 10 puntos. El proyecto de ciencias puede ser
sobre física, sobre química, sobre robótica, si necesitan apoyo con electrónica, con lo que sea, o vieron algún proyecto en internet y me dicen, profesora, que me puede ayudar con tal proyecto, hacemos tal cosa, me dicen y yo les apoyo. Pero tienen tiempo todavía, tienen casi un mes y algo, un mes y medio, 2 meses para eso, porque es en agosto. ¿Manda? Ajá, porque tienen suficiente tiempo. Con esto terminamos la grabación. Los otros 10 puntos para llegar a los 60 son los aspectos, 10 puntos de laboratorio son 70 y 30 puntos de exámenes son 100. Ahí finalizamos. Pueden salir, chicos.